Padre Santo y Misericordioso que está en el cielo, te damos las gracias por habernos dado tu gran gracia, tu gran amor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos bien tu gran amor, tu gran gracia, pero por medio de tu palabra todos nosotros lo encontramos y también lo percibimos, entonces te damos las gracias. Tú nos diste la vida eterna y también la gran esperanza para ir al cielo. Por eso te damos las gracias. Aunque tengamos muchas dificultades en este mundo para predicar tu palabra, pero siempre tú nos sostienes y también nos das muchas fuerzas y sabiduría. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos caminar por este camino tan correctamente. Por eso siempre confiamos en tu palabra. Solamente tu palabra puede levantar nuestra fe, nuestra confianza. Por eso queremos agarrar tu palabra más y más. Sobre todo, queremos meditar tu palabra para que podamos entender bien tu santa voluntad. Ayúdanos para que podamos obedecerte más perfectamente para atraer tu poder, tu milagro en nuestra vida. De todos modos, queremos predicar tu palabra a nuestros seres queridos, a nuestra familia, parientes, conocidos y amigos, porque sin tu evangelio, sin tu gracia, nadie puede recibir la salvación. Todos nosotros lo sabemos bien, por eso queremos ser utilizados por tu evangelio más preciosamente. Para esto necesitamos tu ayuda, tu sabiduría, tu fuerza. Según tu voluntad, moldeanos. Según tu voluntad, cámbianos para que podamos ser utilizados por tu evangelio más preciosamente. Haz que crezca tu iglesia con tu palabra. Haz que crezca nuestra fe con tu palabra. También muestra tu gran obra, tu gran milagro, tu gran poder hacia las personas para que sepan que tú eres creador, tú eres el dueño de la historia. Envía más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, pueda encontrar tu gran amor, tu gran salvación. Por eso te pedimos, ayúdanos para que podamos amar a unos otros con tu amor. Ayúdanos para que podamos cuidar tu iglesia con nuestro corazón, con nuestra intención. Por eso te pedimos. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están débiles física y espiritualmente. Están buscando tu provisión. Están pasando por la situación tan difícil. Pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso podemos confiar en ti. Podemos confiar en tu mano poderosa. Consuela a ellos con tu palabra. Levanta y recupera su fe con tu palabra. Algunos hermanos que están alejados de tu palabra, por eso siempre estés con ellos y ayudarles para que pueda acercarse más a tu palabra, para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia. Por eso te pedimos. Hoy nos hemos reunido ante ti para aprender, saber tu santa voluntad por medio de tu palabra. Por eso abre nuestro corazón, nuestros ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu voluntad. Dejamos todas las cosas en tu mano misericordiosa. Hemos orado en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 5. Continuamos aprendiendo sobre la historia, el llamamiento del Señor hacia los discípulos del Señor. San Lucas, capítulo 5. Del 4 al 11,
San Lucas capítulo 5 del versículo 4 al 11. Si los tenemos, vamos a leerlos juntos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El pasado domingo aprendimos sobre esta historia, ¿no? Sí, Dios, el Señor Jesús, llamó a sus discípulos, sobre todo 4 discípulos del Señor, ¿no? Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. San Mateo, San Marcos también está escrita. Está escrito este llamamiento del Señor. Después de escuchar la palabra del Señor, enseguida los 4 hombres, ¿no? Sí, le siguieron a Jesús. Pero detrás de esta historia hay esta historia, ¿no? Sí. Jesús le mandó a Pedro, ¿no?, alejarse un poco de la tierra y siempre continuó aprendiendo, enseñando a Pedro la palabra del Señor. Después de terminar de hablar, le mandó otra vez, ¿no?, a Pedro, ¿no? Sí, boga mar adentro, ¿no? Sí. En aquel momento, sí, Pedro y sus compañeros estaban trabajando toda la noche. Sí, aunque echaban muchas veces las redes, pero no pescaban nada, ningún pez. Ellos estaban muy cansados, muy desanimados, pero Jesús le mandó otra vez: boga mar adentro y echa la red, ¿no? Sí. Muy curiosamente, Pedro y sus compañeros obedecieron la palabra del Señor. Y como versículo 5, ¿no?, nada hemos pescado, pero más en tu palabra echaré la red, ¿no? Sí. El pasado domingo, sí, para pescar muchos peces, sí, hace falta compañeros de la fe, ¿no? Sí. No solamente Pedro, sino también Jacobo, Juan. Ellos sí, siguieron el mandato de Jesús. Como resultado, sí, pescaban muchos peces. Por eso ellos pudieron compartir en 2 barcas. Si no hubiera habido una barca más, entonces ¿qué habría pasado? La barca de Pedro se hundiría, ¿no? Sí. Pero muy afortunadamente, sí, había, sí, otra barca de compañeros de la fe, Jacobo y Juan. Ellos se sorprendieron muchísimo. Eso es la primera vez que han experimentado este gran milagro. De toda su vida, ellos pescaban, pero esta cantidad nunca han experimentado, ¿no? A través de esta experiencia, ellos se dieron cuenta de que Jesús era un hombre muy especial, ¿no? Sí. Pedro le llamó a Jesús al principio maestro, y cambió Señor, ¿no? Señor. Antes él pensaba que un maestro nada más para enseñar la Biblia, pero después de ver este milagro, él se arrodilló ante el Señor y confesó:
que era Señor. Por eso Jesús le pudo llamar a un pescador de hombre. Sí. El domingo pasado sí aprendimos esta cosa. Y hoy vamos a aprender unas cosas más a través de esta historia. Sí. Para si entrar el mar adentro, profundo, entonces a lo mejor habría más peligro, ¿sí o no? ¿Sí? Si cerca de la orilla no hay si ola tan fuerte, pero si mar dentro, más profundo, habrá más peligro. Aún así, Jesús le mandó a Pedro, boga mar adentro. ¿A qué se refiere esto? Aunque nos llega dificultad, peligro, pero el Señor estará con nosotros. Es una gran promesa. A través, dentro de este mandamiento hay una promesa. Si vosotros vais al mar dentro, pero yo estaré con vosotros. Es una promesa. ¿Sí? En el Salmo capítulo 23 podemos encontrar esta promesa, ¿no?, de nuestro Dios, muy famosa. Vamos a ver un versículo. Salmo capítulo 23. Salmos capítulo 23. Versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, como mar dentro. Parte detrás, ahí está escrita la promesa del Señor, ¿no? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En aquel momento, en la misma barca, estaba Jesús con Pedro. Aunque le llega muy gran, fuerte ola, viento, tempestad, pero siempre está con él, sí, Jesús. Por eso podemos seguir adentro a mar, ¿no? Sí. Aunque nos llegan muchas dificultades, muchas tribulaciones en este mundo, en la misma barca el Señor está con nosotros. Cuando confiamos en esta promesa, cuando confiamos el brazo de nuestro Señor, entonces podemos seguir yendo hacia adelante. Eso es nuestra vida de la fe. Sin confianza, sin promesa de Dios, no podemos andar en cualquier momento, en cualquier sitio. Pero confiamos. Si confiamos en la promesa de Dios, aunque sea difícil, podemos andar adelante. ¿Vale? Y ya volvamos a San Lucas capítulo 5. En aquel momento, Pedro confió en la promesa de Dios, en la palabra del Señor, en lugar de su experiencia. Sí. Como sabemos, Pedro de toda su vida era pescador, ¿no? Él sabe bien, él supo bien sobre el mar. Comparando con el Señor, él supo más, ¿no?, sobre el mar. Pero en aquel momento Jesús era carpintero. Sí. ¿Quién sabe mejor sobre el mar? ¿Carpintero o un pescador? Pescador. ¿Sí? Aún así, él confió en la palabra del Señor en lugar de su experiencia. De toda su vida, él pescaba, luchando la ola del mar, pero en aquel momento, él confiaba en la palabra del Señor. Nuestra vida tenemos que ser así. Tiene que ser así, ¿no? Sí. En lugar de confiar en nuestra experiencia, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, sino confiaremos en la palabra del Señor. Por eso, más en tu palabra echaré la red. Y ya vamos a pensar. Mar profundo. Hay varios tipos de peces, ¿sí o no?
¿sí? Cerca de la orilla, ¿sí? Solamente pesca peces pequeños, nada más. Pero dentro, más profundo del mar, hay más peces y más grandes, más tipos. Por eso el Señor le mandó a Pedro. Dios no quiere que atrapar pequeños peces, sino peces grandes, varios tipos. Para atrapar, pescar esos peces, sí, hay que seguir yendo adentro del mar. Por eso le mandó a Pedro. Entonces vamos a pensar, para pescar los peces, ¿cuáles son necesarios? Sí, 3 cosas. Primero, El pescador. la barca. Bueno. ¿No es así? La barca. Entonces, ¿a qué se refiere la barca? Para bogar más adentro, más profundo, si el barca tiene que ser pequeño o grande. Más grande, ¿no? Sí. De hecho, si océanos, Pacífico, ¿no? Sí, hay muchos tipos de barcos, pero no pequeños, sino demasiado grandes para pescar como atún, como, no sé, tiburones, si unos peces grandes, sí, tiene que ser una barca tan grande. Entonces, ¿a qué se refiere este barco, esta barca? Primeramente indica a la iglesia, ¿sí o no? A la iglesia. La iglesia tiene que ser grande. No me refiero al tamaño del edificio, sino también, sino nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser grande para que sea una barca grande. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Sí. Necesitamos esta barca tan grande para que podamos bogar mar adentro más profundo para atrapar los peces grandes. Por eso tenemos que saber bien nuestro corazón. Nosotros mismos tenemos que ser grandes. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los santos de Corintios, anchaos, sí, ensanchaos, sí, vuestro corazón dice. Ya, vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Del versículo 11 al 13. Ayer en la comunión, sí, hemos aprendido los versículos anteriores, ¿no? El mismo capítulo 6 de 2 de Corintios, ¿no? Del 1 al 10. Pero aquí, 11 al 13, está escrito una exhortación del apóstol Pablo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos habló, ensanchaos también vosotros. Ensanchaos también vosotros. El corazón del apóstol Pablo ya había ensanchado hacia los corintios. Ustedes saben qué tipo de personas eran corintios. Cuando leemos primera epístola de apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto, había discusión, contienda y murmuración sobre el apóstol Pablo. No era digno de predicar la palabra del Señor. Para ganar dinero, para vivir, él predicó, ¿sí? Murmuró, ¿no? Sí. Criticó al apóstol Pablo. Después de escuchar su murmuración, su crítica, ¿sí? Le dolía mucho su corazón, ¿no? El apóstol Pablo así, pero en lugar de criticar a ellos, él mandó otra vez la carta. Mi corazón ya se había ensanchado. No me importa vuestra crítica, vuestra murmuración. A mí me importa es ensanchar el corazón. Predicar tu palabra. Por eso, capítulo 6, del versículo 1 al 10. Yo soy ministro de Dios. Aunque me llegan muchas aflicciones,
pero yo soy, ¿sí?, ministro de Dios. Desconocido por el mundo, pero yo conocido por el Señor. No tengo mucha fama en este mundo, pero tengo fama desde el punto de vista de Dios. Por eso vosotros también tenéis que ensanchar vuestro corazón. Tenemos que mirar nuestro corazón. Estrechos o ensanchados. Ensanchados, ¿no? Sí. Si nuestro corazón se ensanchado, entonces podemos, sí, aceptar todas las cosas. Imaginemos, sí, el mar grande siempre acepta, recibe, sí, no solamente buenas cosas, sino también malas cosas, ¿no?, para purificar estas cosas malas, sucias, como este mar grande. Nuestro corazón debería ser ensanchado. Si tenemos este corazón ensanchados, entonces podemos aceptar, perdonar a cualquiera errores, contienda, discusión entre nosotros. Por eso, como gran exhortación, ¿no? Sí, el apóstol Pablo les dijo a los corintios, con mucho amor, ensanchaos vuestro corazón también. Nosotros tenemos que ensanchar nuestro corazón. No sea pequeño, aunque sí, espero que sea grande, si es posible, ¿no? No sé, un dicho, sí, tu pecho muy pequeño para caber tu corazón, así, ¿no? Sí, tenemos que ensanchar nuestro pecho, no física, sino espiritual, para caber todas las cosas de otros hermanos, otra gente. De hecho, en este mundo, ¿sí?, nosotros recibimos injusticia de alguna parte de las personas, de mi familia, de mis compañeros, de mi sociedad. Pero si tenemos el corazón más ancho, más abierto, más grande, entonces podemos aceptar, aguantar, soportar. Eso significa que tendremos una barca grande. ¿Entienden mi palabra? ¿No? ¿Sí? Y también tenemos que ensanchar, abrir nuestra boca más grandemente. Ya, vamos a buscar Salmo capítulo 81. Algunas veces yo he citado este versículo, ¿no? Salmo 81. Versículo 10. Salmo 81, versículo 10. Ya vamos a leerlo juntos. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, ¿no? Primera parte, sí, presenta Dios a sí mismo al pueblo de Israel. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Sí? Si fuéramos pueblo de Israel, cuando estábamos en la tierra de Egipto como siervos, con nuestra propia fuerza, no podemos salir, no podemos escapar de esta situación tan horrible. Por eso hace falta el poder de Dios. Mira, piensa, yo hice apartarte de la tierra de Egipto con mi poder, con mi misericordia. Yo soy tu Dios. Entonces tú tienes que abrir tu boca más anchamente para que yo la llene. Eso es el deseo de Dios. ¿Sí? Algunas veces hemos visto, ¿no? Unos pajaritos, polluelos, para alimentar las cosas, la comida de sus padres, ¿no? Sus bocas picos siempre se abren más anchamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué polluelo le darán alimento primero? ¿Sí? Sí. El que abre más boca, más pico, ¿no? Sí. De la misma manera, cuando abrimos nuestra boca de
de espíritu, entonces el Señor nos llenará. Eso es una manera de ensanchar, engrandecer nuestra barca. Primero, nuestro corazón. Y segunda, la boca de nuestra fe. Con estos versículos tenemos que tener el corazón del Señor Jesucristo, más humilde. Una manera de ensanchar nuestro corazón es ser humilde, como el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y una manera de abrir la boca de la fe, eso recuerda el poder de Dios, como este versículo. Entonces, después de ser una barca tan grande, también, ¿qué necesitaríamos? ¿Sí? Una ancla tan firme. De hecho, en el mar profundo, siempre una tempestad, en cualquier momento le llega, ¿no? ¿Sí? Para que no sacuda esta barca, entonces hay que bajar una ancla tan firme, tan grande. ¿No es así? En nuestra vida, en navegación de este mundo, nuestra fe, que necesitamos una ancla tan firme. ¿A qué se refiere una ancla? Eso, la esperanza de la palabra de Dios. Ya, vamos a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Del versículo 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, versículo 17, Dios juró por sí mismo y Él no mienta nunca, jamás. Estas dos cosas nos da gran seguridad, confianza, garantía de nuestra salvación. Y nos ha dado la gran esperanza para ir al cielo, como una ancla tan firme, tan grande, ¿no? Por eso cuando tengamos esta esperanza como una ancla, entonces podemos bajar dentro del mar, para que no seamos sacudidos. Si perdemos esta ancla, esta esperanza, ¿sí?, tan fácilmente podemos ser sacudidos por las situaciones, ¿sí o no? ¿Sí? Aunque sea grande barca, pero ¿sí?, no se puede estar firme sin bajar ancla. Por eso tenemos que mirar dentro de nosotros. Realmente si yo agarro esta esperanza. Nosotros tenemos esta esperanza, ¿no? ¿Sí? En poco tiempo, ¿sí?, vendrá nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta gran esperanza nos hace aguantar, soportar, ¿no? ¿Sí? Por eso tenemos que tener esta ancla, si es posible, más grande, más grande. Una persona piensa la esperanza para ir al cielo, es una pequeña, entonces será ancla pequeña. Una persona piensa esta esperanza tan grande, entonces será ancla grande, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso depende de nuestro pensamiento, depende de nosotros, esta ancla sea grande o sea pequeña. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Sí. Por eso, sí, cuando tengamos una barca grande, también tenemos que tener ancla grande. Eso es la primera cosa para pescar a los peces. ¿Sí? Una barca grande. Nuestro corazón, nuestra iglesia, nuestra boca de la fe. Y
todos nosotros tenemos que tener esta gran esperanza como una gran ancla, ¿no? ¿Y cuál es la segunda cosa para pescar los peces? Red, ¿no? Red. Sí, red. Entonces, ¿a qué se refiere la red? Podemos imaginar, ¿no? Sí, la red indica la palabra del Señor, el Evangelio. Sí, una herramienta para pescar los peces, ¿no? Eso, sí, el Evangelio. Sí. Por eso vamos a buscar, sí, San Mateo capítulo 14, 13. San Mateo capítulo 13. Los versículos 47 al 50. Del 47 al 50, San Mateo 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, una parábola sobre los reinos de los cielos. Semejante, sí, la red echada en el mar, ¿no? Sí, atrapados muchos peces. Entre los peces habrá buenos y malos. ¿A qué se refiere esto? Sí. Atrapados por la red. Los peces indica los creyentes. Entre los creyentes habrán buenos o malos. En la calle, la gente, ¿sí? Los peces no fueron atrapados por la red. Pero los creyentes que están congregándose en una iglesia, ellos son peces atrapados por la red. Pero muy lamentablemente, hay dos tipos de las personas. Unos son buenos, otros son malos, ¿no? Por eso podemos imaginar, ¿no? En el fin del siglo, cuando venga el Señor, se dividirá en dos. Los buenos y los malos. A través de esta historia, esta parábola, podemos imaginar. La red indica la palabra del Señor. Ahora está predicando la palabra, el Evangelio por toda parte, para atrapar, pescar los peces. ¿Sí o no? Nuestro Evangelio como una herramienta para pescar los peces. Ya está predicando. Entonces vamos a pensar, para echar en el mar, para atrapar, pescar los peces. Esta red siempre está arreglada. Mantener buen estado, ¿sí o no? Si hay hueco, agujero, entonces sí, no sirve nada. Sí. Entonces tenemos que pensar. La red que tenemos ahora en la palabra, si manteniendo buen estado o no. Siempre, cada día, cada momento hay que lavar, arreglar, cuidar bien, ¿no? La red. De la misma manera, cada día, cada momento, nosotros tenemos que cuidar de aprender la palabra de Dios. Tener más conocimiento de la Biblia. Buena doctrina, ¿no? Sí. Si se rompe alguna parte, hay que arreglar. Primero, esta red. Por eso hace falta la enseñanza verdadera de Dios. ¿Sí? Aunque sea grande una red, pero también tiene gran agujero. Entonces no sirve nada. Peces siempre se huyen. ¿Sí? Da la fuga, a través de este agujero, ¿no? ¿Sí? Por eso el Evangelio tiene que ser mantenido bien, buen estado en nuestra iglesia, en nuestra vida, ¿no? Sí. Y
el Señor le mandó a Pedro echar la red el mar profundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Para llegar a la profundidad, cierta profundidad del mar, la red hace falta tardar un poco de tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? No profundo el mar, no hace falta esperar más tiempo, pero el mar profundo hace falta esperar que llegue a una cierta profundidad de la red, ¿no? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Para evangelizar, para predicar el evangelio, hace falta paciencia. A su tiempo, Dios obrará. Porque no podemos atrapar los peces. Eso significa, podemos pensar, que podemos imaginar, aún no llega a cierto punto para atrapar los peces. Por eso hace falta paciencia. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué el mar profundo echa la red? De hecho, para pescar los peces grandes siempre nadan, andan mar profundo. Para pescar estos peces grandes hace falta echar la red más profundamente. Hay que esperar más, ¿no? Nos hace falta paciencia, pero cada vez disminuye la paciencia. Gracias al desarrollo de información, informática, tecnología, ¿no? Sí. Antes no teníamos internet tan rápido. Para abrir una página web hay que esperar 2 segundos, 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Pero ahora estamos viviendo una época de 5G, muy rápido. Por eso la gente ya pierde la paciencia, ¿sí o no? Sí. Nosotros también nos hemos acostumbrado de rapidez, por eso nos cuesta mucho esperar, tener paciencia, pero hace falta paciencia. Por eso echa la red más profundo. Sí. Y también para recoger la red, también hace falta tiempo, ¿no? Y más trabajo. ¿Sí o no? Sí. Imaginemos en aquel momento, Pedro atrapó muchos peces, para coger estos peces. Sí. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto esfuerzo necesitaría? Sí. Muchísimo, ¿no? Sí. Sí. Hace falta muchos esfuerzos, trabajo. De hecho, para recoger los peces atrapados, hace falta muchos trabajos de los santos, de los hermanos. Por eso la Biblia nos muestra a los hermanos, hermanas que estaban trabajando muchísimo por el Señor. Ustedes saben, Romanos capítulo 16 está escritos los nombres de los hermanos que estaban trabajando mucho por el Señor. Vamos a buscar Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí, María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, ¿no? Y versículo 12. Ustedes, si os suena el nombre de Gallo, ¿no? Gallo. Sí. Aquí, versículo 12, está escrito su nombre. Vamos a leer juntos. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a llamada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aquí también, algunos nombres no están escritos. Los que trabajan mucho entre vosotros, ¿no? Y versículo 23.
Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Aquí hay muchos nombres de los hermanos de la fe. Sobre todo, estaban trabajando mucho. Entonces vamos a pensar, María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Entonces, ¿qué hizo ella para la iglesia? La hermana, una hermana. Ha trabajado mucho. ¿Qué trabajo ella? Vamos a pensar, ¿qué trabajo? ¿Por qué elogió el apóstol Pablo tan grandemente escribiendo su nombre en el libro de Romanos? Una hermana ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué hizo ella? Ella ganó mucho dinero. En aquel momento es imposible, ¿no? ¿Qué trabajo ella? Siempre hizo comida para atender a los hermanos. ¿Sí o no? Sirvió mucho a los hermanos. De hecho, el Señor lo recuerdo bien. A través del apóstol Pablo elogió su nombre. Entonces vamos a pensar, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos trabajado? ¿Sí? Para los hermanos. ¿Sí? Si hacemos algunas comidas, entonces eso es también un tipo de trabajo. Servimos, ¿no? Entonces también, sí, algún tipo de, sí, trabajo. Estoy muy agradecido, ¿sí? Es que en nuestra iglesia no tiene muchos coches, ¿no? Sí. Sí, algunos sí tienen coche, pero viven lejos. Pero aquí en Segovia, sí, solo yo tengo el coche, ¿no? Pues algunos hermanos necesitan, sí, para transportar, ¿no? Siempre me llaman. ¿Sí? Entonces yo me acerco para recoger, buscar a ellos, ¿no? Algunas hermanas me han pedido que acompañar para hacer compra, ¿no? Siempre yo hago. ¿Sí? Es un tipo de trabajo, ¿no? Por eso estoy agradecido. Pero me gustaría que hagamos juntos con este tipo de trabajo. Hermanas pueden hacer algunas meriendas, ¿no? ¿Sí? Para la iglesia. De hecho, ¿sí? Cuando tengamos el seminario, ¿sí? Para los visitantes, invitados, siempre les den algunas meriendas, ¿no? Eso también un trabajo, como María, ¿no? Por eso su nombre está escrito aquí. ¿Sí? Ha trabajado mucho. Para recoger la red hace falta trabajo. Hace falta trabajo. ¿Sí? Después de echar la red, no la recoge, ¿qué sirve esto? Hay que recogerla con nuestro trabajo. Aquí María. Versículo 13. También grupo escogido en el Señor. 12. Trifena, Trifosa, ellas también, ¿sí? Las hermanas han trabajado mucho. Sobre todo, versículo 23. Gayo, ¿no? Gayo. ¿Sí? Él era hospedador. Siempre atiendan a los invitados a su casa para entregar la palabra del Señor. Por eso, no solamente el apóstol Pablo lo eligió, sino también el apóstol San Juan le saludó, le bendijo grandemente. Un versículo muy famoso, muy hermoso, ¿no? Está escrito desde el libro de San Juan. Vamos a buscar. Desde el libro de San Juan, versículo 1. Leemos juntos. Y el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Versículo 2, ¿no? Muy conocido, ¿no? ¿A quién se dirigió este versículo? Gayo, ¿no? El hospedador de los santos, ¿no? Por eso, aquí versículo 5 dice,
amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. A los desconocidos también se abrió su casa para hospedarles. Por eso el apóstol San Juan le bendijo con esta epístola. Nuestro trabajo no es en vano. Siempre el Señor se acuerda. Cayó. María, ellos eran muy grandes trabajadores. Trabajado muchísimo para la iglesia, para los hermanos. Nosotros tenemos que pensar, ¿qué he hecho? ¿Qué trabajo yo he hecho en la iglesia, para los hermanos? De hecho, nuestro trabajo hace falta para recoger esta red. ¿Sí? Ya vamos a buscar Salmos capítulo 128. Salmos 128, versículo 2. Salmos 128, versículo 2. También leámoslo juntos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿no? Como sabemos bien, si un labrador puede comer lo que siembra, lo que gana, lo que siembra. ¿No es así? Si no siembra nada, entonces no puede recoger nada, no puede comer nada. De la misma manera, de nuestras manos podemos comer lo que hemos trabajado, ¿no? Espiritualmente. Cuando trabajamos para la iglesia, para los hermanos, eso será nuestro fruto, para que nos alimenten. ¿Entiende mi palabra? ¿No? ¿Sí? María cayó. ¿Sí? Su nombre está escrito, Biblia, que vive, permanece para siempre. Nuestro trabajo no es en vano, no es en vano. Por eso ya vamos a trabajar, vamos a esforzarnos mucho para recoger esta red, que sea echada el mar profundo. Si atrapamos muchos peces, hace falta más esfuerzo, más trabajo. ¿Sí? Por eso la Biblia nos enseña, ¿no? Dos personas mejor que una, ¿no? ¿Saben ustedes? Eclesiastés capítulo 4. ¿Por qué? Trabajan más dos personas que una. Una persona que no tiene le ayuda, entonces sí, eso será un poco triste. Pero una persona que tiene a alguien que le ayuda, le levanta cuando se cae, entonces será bienaventurado. Dos trabajadores hace falta. Dos esfuerzos hace falta. Por eso la Biblia, vuestro trabajo no es en vano. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Como sabemos, el capítulo 15 de 1 Corintios es el capítulo de resurrección, ¿no? La resurrección. ¿Sí? Y este capítulo nos da muy gran ánimo, ¿sí? Consuelo, pero como resultado de este capítulo, el último versículo, 58, está escrita esto. Vamos a leerlo juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, la resurrección, la esperanza de la segunda vez del Señor nos da ánimo. Entonces tenemos que hacer como este versículo 58. ¿No? Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, y también sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Si será vano, en vano, entonces sí,
no sirve nada, no nos sirve nada. Pero no es en vano, dice la Biblia, nuestro trabajo. Siempre el Señor lo recuerda. ¿Entienden mi palabra, no? Sí. Por eso vamos a trabajar, vamos a esforzarnos un poco más para recoger la red, ¿no? Sí. Y la segunda cosa, la tercera cosa, ¿no? ¿Qué hace falta para pescar? ¿Sí? Pescadores, ¿no? Pescadores. Entonces, ¿a quién se refiere pescadores? Los predicadores, los santos, los creyentes salvos, ¿no? Todos son pescadores, ¿no? Sí. De hecho, en la barca grande hay muchos tripulantes, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, a medida que sea la barca grande, entonces hay muchos tripulantes. De la misma manera, ¿sí? Nosotros tenemos que tener más pescadores para pescar a los peces. De hecho, los pescadores, cada día hay que ir al mar para pescar, ¿sí? Como trabajo, ¿no? Nosotros siempre trabajan todos los días, ¿no? Desde el lunes hasta viernes, hasta sábado, ¿no? Sí. De la misma manera, los pescadores, su profesión es pescar, ¿sí? Los peces. Por eso tiene que ir al mar cada día, aunque está muy cansado, hay que ir al trabajo, cada día, cada momento, ¿no? Y también, si estamos en el mar, ¿sí? Hay ola, sí, viento, tempestad, pero tenemos que aguantar, ¿no? Y tiene que tener más experiencia para soportar, vencer estas dificultades. Los pescadores que no tienen esa experiencia, cuando les llega la tempestad, se asustará muchísimo, ¿no? Pero el que tiene más experiencia, aunque viene el viento, la ola, pero puede calmar. Nosotros tenemos que tener más experiencia, más conocimiento para superar estas dificultades, como pescadores hábiles. ¿Entienden? Por eso hace falta estos pescadores, ¿no? Y los pescadores hay que dirigir donde el Señor le enseñó, ¿no? Primero, al Pedro le mandó mar adentro. Echa la red, el mar profundo, ¿no? Y otra cosa, otra historia muy parecida, está escrito, sí, San Juan capítulo 21. Vamos a buscar. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Versículos 5 y 6. Vamos a leerlos juntos. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondió, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí, en aquel momento, Jesús le mandó otra vez a Pedro, echa la red a la derecha de la barca, ¿no? Él enseñó la dirección donde estaban los peces. Él supo bien. Por eso los pescadores tienen que seguir la ordenanza, ¿sí? La enseñanza del Señor. Señor siempre nos enseña este lugar, ¿no? Pero con nuestro pensamiento, con nuestra experiencia, este lugar no habrá peces, por eso yo no me dirijo aquí. Eso no sirve nada. El Señor nos dirige según su voluntad, a través de su palabra, ¿no? Cuando estamos aquí, cuando pertenecemos en la palabra del Señor, entonces la palabra nos dirige hacia donde hay muchos peces,
Abraham, el antepasado de la fe, sin tener ningún mapa, ¿no? Él dirigió, ¿sí?, donde enseñó Dios, la tierra Canaán. Él permaneció en la palabra del Señor. Siempre estaba con Dios. Por eso el Señor le guió hasta esta tierra. Nosotros también. Nuestra vida depende de la enseñanza del Señor. Nosotros tenemos una tendencia, ¿no? Sí, queremos ir donde queremos ir. Pero el Señor nos dijo, nos mandó, tú tienes que estar aquí. Tú tienes que echar la ley por esta parte. Entonces podemos conseguir más veces. ¿No? Es una manera. Por eso está escrita aquí. ¿No? Y una cosa más importante. Aquí, versículo 8. Al 10, vamos a leerlos juntos. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. De hecho, Jesús le preguntó primero, ¿vosotros tenéis algo de comer? Respondieron, no. Sí. Por eso después atrapa los peces, otra vez les pidió Jesús, traed los peces que acabáis de pescar. ¿No? Pero en aquel momento ya había los peces encima de los fuegos y pan. Entonces vamos a pensar, ¿a qué se refiere este pan asado que estaba encima del fuego y los peces? El pan asado indica nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida, ¿no? Fue asado por el fuego, fue sacrificado, ¿no? El pan y los peces. ¿A quién se refiere peces? Los cristianos salvos. Ya había sacrificados los santos para alimentar a las personas. Ya había. Y recién atrapados los peces, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Nosotros mismos. ¿No es así? El Señor quiere que seamos estos peces asados encima del fuego. ¿No? Me llamó mucho la atención. ¿Por qué dos tipos de peces? Ya había peces encima del fuego. Y otros, traer. Sí, es suficiente, creo. Pero ¿por qué el Señor le pidió otra vez, traigan estos peces? Porque para que seamos como estos peces. En la historia de cristiano, ¿sí?, muchos mártires sacrificaron su vida para guardar su fe, para entregar este evangelio hasta nosotros, como peces asados este fuego. Y hace falta más peces asados, como este versículo. ¿No? En nuestra época no hay mucha aflicción, como antes. ¿No es así? Sí, hay crítica, murmuración, sí, de la gente, sí, hay, pero comparando con antiguo, no podemos, sí, ya ahora no es época de arriesgar nuestra vida predicando la palabra, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Pero antes, para predicar el evangelio, había que arriesgar su vida, como peces asados. El Señor llamó a los pescadores. ¿Qué habéis atrapados? Traed los peces para que pongamos encima del fuego. Eso me llama mucho la atención. Pescadores. No solamente hay que pescar, sino que también entregar los peces al Señor.
Eso es su papel, su responsabilidad. El Señor nos pide que habéis atrapado los peces. Ya, traiga, por favor. Eso es el mandato del Señor. 3 cosas: barca, la red y los pescadores. Entre 3 cosas, si falta una, entonces no vale nada. No vale nada. Sí, en la orilla del mar podemos pescar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Caña de pescar. Sí, caña de pescar, ¿no? Sí, podemos pescar 1 pez, 2 peces, pero no podemos pescar, sí, sí, muchos, ¿no? Sí, hace falta una barca grande para entrar, ir el mar dentro. Y la red tan firme, tan arreglada, tan limpia. Y los pescadores, siempre siguiendo la enseñanza del Señor, está dispuesto a entregar los peces que han atrapado al Señor. El Señor está llamando a estos pescadores como pescador de los hombres. Por eso el apóstol Pedro, Jacobo, Juan, fueron pescadores de los peces. Ya nosotros somos pescadores de los peces, de los hombres. ¿No es así? Sí. El apóstol Pedro era pescador de peces. Si se hubieran quedado como pescador de peces, entonces su vida, sí, no vale nada. Sí. Solamente pescando, ganando un poco de dinero para comer, ya nada más. Pero ha cambiado dramáticamente, grandemente su vida. Él dejó, pero él ganó gran honra y gloria. Nosotros, sí, a través de esa historia, podemos tomar una lección, ¿no? Sí, muy importante. Sí. Por eso, a través de 2 veces hemos aprendido esta historia. Hace falta compartir la fe con sí, los compañeros. Y seguimos la promesa, la palabra del Señor, sin contar con nuestra experiencia. Y hace falta barca, red y pescadores. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar mucho más, ¿vale? Sí, para recoger. Echar la red primero y recogerla. ¿Vale? Hoy hasta aquí y terminamos con la oración. Padre Dios, Santo y Misericordioso, que nos amas, te damos muchísimas gracias por darnos las enseñanzas grandes, importantes, por medio de la palabra de hoy. Como la historia de San Lucas, para pescar muchos peces nos hace falta 3 cosas: barca, la red y los pescadores. Por eso te pedimos que nos da el corazón más abierto, más ensanchados, para que podamos aceptar todas las cosas, para perdonar las contiendas, las murmuraciones, las críticas de la gente. Y también abierta nuestra boca de la fe, para que podamos ser llenados de ti, Señor. También, como pescadores de los hombres, tenemos que echar la red, pero hace falta paciencia. Ayúdanos para que tengamos paciencia según tu voluntad, sin desmayarnos, sin desanimarnos. También hace falta mucho trabajo, muchos colaboradores. Por eso te pedimos que levante más obreros de tu palabra en tu iglesia, más obreros, más trabajadores, para que podamos trabajar juntos por tu evangelio. Por eso te pedimos. Si tenemos estas cosas, estamos muy seguros de que tú obrarás más fuertemente,
Por eso, ayúdanos para que podamos preparar estas 3 cosas necesarias para pescar a las almas perdidas. Por eso te pedimos. Estamos orando por el centro de misión para evangelización de España. También estamos orando por el local de nuestra iglesia. Por eso, provéenos para que podamos preparar una barca tan grande para pescar a más peces. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a cantar una canción.